Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente, Vainilla UFC. Estamos de regreso para hablar del resumen del UFC Fight Night de Perez vs. Taira, evento que tuvo lugar el 15 de junio en el UFC Apex de Las Vegas. Una cartelera muy buena, con varias finalizaciones, desempeños espectaculares, varias sorpresas, varias decepciones y varias controversias, porque tuvimos resultados que no esperábamos, hubieron varios piquetes de ojos, hubieron cancelaciones, hubieron cosas que sí nos amargaron un poco esta tarde, pero bueno, son cosas que pasan dentro de la UFC. Pero también nos quedamos con un resultado muy positivo en las predicciones, con 8 aciertos y con 3 errores de 11 peleas que sucedieron este día. Y de hecho hubieron 2 cancelaciones, la cual fue de Ikram Aliskerov, la cual pues este peleador se tuvo que ir como reemplazo en la pelea estelar de la siguiente semana contra Robert Whittaker, porque Khamzat Chimaev resultó gravemente enfermo, entonces se tuvo que salir de la pelea. Y también tuvimos la salida de Tagir Ulanbekov versus Joshua Bump, debido a que Ulanbekov se pasó bastante en la báscula y decidieron cancelar la pelea porque sí fue una cantidad bastante grande. Así que nos quedamos con 2 peleas menos, pero bueno, en general creo que fue una cartelera bastante entretenida. Y recuerden que aquí abajo en la descripción se encuentra en qué momento hablo de cada una de las peleas, por si se quieren saltar a esa pelea en específico. Y si les gusta mi contenido y les gusta este episodio, no olviden dejar su like, su comentario con toda la buena vibra y con cuál creen que fue la pelea más entretenida de esta cartelera. Además de que no olviden dejar su suscripción y seguirme en todas las redes sociales como @vainilla UFC si quieren formar parte de esta gran familia amante de la UFC, porque estamos formando una comunidad más que increíble de verdaderos fanáticos. Así que si tú eres uno de ellos, no lo dudes más y únete a esta gran familia. Y un enorme agradecimiento a todos los que se están sumando a este humilde proyecto, porque de verdad el apoyo ha sido algo más que increíble. Así que muchas gracias, chicos, de corazón, porque son increíbles. Y ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio al resumen del UFC Fight Night de Perez vs. Taira. Iniciamos la cartelera de los preliminares en la división de peso paja femenil con la pelea de Josephine Nuxon versus Yulia Polastri, una pelea muy entretenida, pero en general creo que Nuxon estuvo dominando totalmente en cuanto al striking, porque la verdad Yulia Polastri tenía más alcance, tenía 8 centímetros más de alcance y tenía mucho más poder de knockout, y simplemente no se estuvo viendo nada cómoda. Es bastante normal que en el debut pues algunos peleadores o peleadoras estén un poco más rígidos y no se suelten tanto, pero creo que la brasileña se esperó demasiado y sí estuvieron pasando por encima en el striking, porque cuando Yulia Polastri sí consiguió el derribo en el primer round fue bastante devastadora, tuvo mucha potencia e hizo mucho daño en el rostro de Nuxon. Creo que de haber ejercido esta estrategia un poco más temprano pudo haber ganado la pelea fácilmente, porque Nuxon sí se estuvo viendo en varios problemas en cuanto a su defensa de los derribos y necesita trabajar muchísimo más en cómo escapar de esta posición, porque vaya que le estuvo costando. Y lo que me sorprendió es casi al finalizar la pelea Polastri estaba en una posición con un triángulo muy peligroso, pero aún así Nuxon se pudo escapar con mucha paciencia y con mucha habilidad, lo cual me deja un poco confundido de por qué a ras de lona tiene tan poca defensa, pero después termina haciendo este tipo de cosas, estos escapes muy impresionantes. Pero bueno, a final de cuentas Josephine Nuxon se está llevando una victoria muy buena sobre la debutante Yulia Polastri en la división de peso paja femenil. Avanzamos en la división de peso pluma con la pelea de Melquizael Costa versus Ajilan Nuerdambieke, y vaya pelea que tuvimos muy dominante por parte del peleador chino, porque estuvo dominando en los 2 primeros rounds con el tipo de control. Estuvo en varias situaciones en las cuales pues sí, el brasileño estaba en una posición pues muy agresiva, pero impresionantemente Nuerdambieke estuvo consiguiendo varias reversiones y se estuvo defendiendo bastante bien. Pero algo de lo cual me pude dar cuenta rápidamente en esta pelea es que Nuerdambieke entraba de una forma bastante simple, bastante pues descuidada, y es cierto que pues a final de cuentas sí conseguía el derribo, pero pues me alzaba un poco las alertas el hecho de que entrara de una forma descuidada. Y justamente como lo habíamos mencionado en la previa, una de las áreas donde el brasileño podía aprovechar era vía la sumisión, y yo pensé que Ajilan Nuerdambieke ya con 50 peleas profesionales habría trabajado un poco más en esta área para neutralizar el estilo de Melquizael Costa, pero al parecer no, al parecer simplemente van a seguir cometiendo los mismos errores, porque Nuerdambieke ya en el tercer round simplemente, como les digo, entró de una manera descuidada. Costa supo adaptarse, neutralizó este derribo y después de eso se fue a la espalda de Nuerdambieke, donde consiguió una mataleón de una manera fácil. No, lo que le sigue realmente no batalló mucho con Ajilan en conseguir
esa posición y en concretar la mata león, así que pues un desempeño decepcionante por parte de Nordambique en ese sentido, porque pues a pesar de que tiene tanta experiencia, sí está mostrando muchos huecos, pero pues sí se mostró bastante dominante y pues desafortunadamente pues no le está rindiendo frutos esta estrategia. Y por parte de Milkesael Costa, qué regreso tan impresionante, porque yo lo tenía 2 rounds abajo, así que con esta finalización tan impresionante se está llevando la victoria en la división de peso pluma. Continuamos con la división de peso pluma con la pelea de Heka Saragi versus Westin Wilson, y tuvimos una decepción enorme y también un desempeño espectacular por parte de Westin Wilson. Y hablando en cuanto a las decepciones de Heka Saragi, porque desafortunadamente salió de una manera equivocada, salió de una forma muy agresiva y desmedida, algo que no le favoreció en absolutamente nada, porque rápidamente intentó buscar ese knockout, y algo que no me gustó en lo personal es usualmente cuando te extiende la mano y pues tratan de dar como el saludo correspondiente previo a la pelea, pues usualmente das el golpe y a partir de ahí inicia la pelea. Pues Heka Saragi simplemente decidió dar el golpe y seguir con otro golpe muy seguido, algo que se me hizo un poco deshonesto, algo que no, una práctica que no se me hace muy honorable dentro de las artes marciales mixtas. Pero regresando a la pelea, Heka Saragi tiene mucho poder de knockout, ya le ha pegado las luces a varios oponentes, y Westin Wilson era alguien que tenía un historial con 2 derrotas por esta vía, entonces era algo factible que Heka Saragi pues le pudiera apagar las luces, pero desafortunadamente Saragi salió, como les digo, desbocado y simplemente no le dio el respeto que se merecía a Wilson a ras de lona, porque este peleador es un peligro. Ya en otras peleas lo hemos visto, como con Jimmy Flick, de que simplemente no debes de faltarle el respeto hacia tu oponente, porque a pesar de que estén en una situación precaria, aún te pueden terminar sometiendo, y esa es una lección que está aprendiendo en esta pelea Heka Saragi, porque vaya que se metió en problemas. Si no fue por la barra de brazo, fue por el triángulo, trató de destantearlo con un slam, pero al final de cuentas Westin Wilson simplemente resistió este golpe y se terminó ajustando aún más este triángulo, y Heka Saragi no pudo hacer absolutamente nada más. Así que nos quedamos con un desempeño más que espectacular por parte de Westin Wilson, quien se está llevando la victoria en el primer round al minuto con 49 segundos por medio de la sumisión en la división de peso pluma. Continuamos en la división de peso mosca femenil con la pelea de Carly Judice versus Gabriela Fernández. Una super pelea, vaya que estuvo entretenida de inicio a fin, y qué desempeño tuvimos por parte de las dos peleadoras. Y la verdad me sorprendieron varias cosas, y número uno es que Gabriela Fernández, pues la estrategia más inteligente para enfrentar a Carly Judice era llevarla a ras de lona, desgastarla y alargar la pelea lo más posible, debido a que Carly Judice pues no tiene tanta experiencia profesional y la única derrota que tenía fue vía la decisión. Pero sorprendentemente Gabriela Fernández simplemente decidió, ¿sabes qué? Me lo voy a poner al tú por tú a esta peleadora que ha noqueado a todos sus oponentes, que ha noqueado de forma muy impresionante en el primer round, y no le importó la brasileña y simplemente fue de frente y se enfrentó a Carly Judice, algo que me impresionó bastante. Y no solamente eso, sino que también Gabriela Fernández pues básicamente le ganó al inicio en el striking a Carly Judice, que también la pelea estuvo muy pareja en este sentido, pero desde la perspectiva que yo pude ver, vi a Gabriela Fernández un poquito más dominante, más contundente, vi con mayor potencia a Gabriela Fernández. Y Carly Judice es cierto que es una peleadora muy buena, pero creo que en definitiva sí se vio en varios problemas en el striking, tanto que tuvo que cambiar un poco la estrategia, y también en ese sentido es algo positivo, porque si no te está funcionando por un área, debes de ser lo suficientemente inteligente para cambiar a la otra vía de una manera rápida, porque si no te puede costar toda la pelea. Pero en sí, Gabriela Fernández estuvo destacando mucho con su desempeño. Creo que igual debe de medir un poco la administración en cuanto al cardio, porque los primeros 2 rounds sí salió de una forma bastante fuerte y aseguró los primeros 2 rounds, pero ya en el tercer round Carly Judice estaba brillando un poco más, porque parecía que tenía más cardio que Gabriela Fernández, y fue una pelea muy entretenida. Al final nos fuimos con una decisión dividida, es algo válido, fue una pelea bastante cerrada, pero al final Gabriela Fernández está llevando la victoria en la división de peso mosca femenil. Y señoras y señores, hemos llegado con la que ahora es la pelea estelar de las preliminares en la división de peso mosca, con la pelea de Jimmy Flick versus Nate Maness. Una pelea que de inicio a fin estuvo cardíaca, de verdad que me puso de nervios esta pelea, porque hubo de absolutamente todo. Nate Maness intentó someter a Jimmy Flick. Jimmy Flick intentó someter varias veces a Nate Maness, y vaya que estuvo en situaciones muy riesgosas Maness. Además de que pudimos ver un buen striking por parte de Flick en ciertos momentos, y Nate Maness también tuvo un desempeño espectacular. Vaya que fue una pelea muy entretenida, pero en general creo que Nate Maness hizo un trabajo muy bueno en cuanto a su striking, porque no estuvo saliendo de una manera desbocada como cometió el error Malcolm Gordon ante Jimmy Flick. Entonces estuvo administrando de una manera correcta, estuvo ejerciendo mucho daño con ese jab, aprovechando
quitando esos 10 centímetros que tenía más de alcance, pero Jimmy Flick pues aún así se las estaba ingeniando para llegar a la posición del clinch y a partir de ahí trabajar para el derribo. Y vaya que Jimmy Flick representa un peligro muy grande a ras de lona, tiene mucha habilidad en cuanto a los sometimientos, tiene mucha habilidad para salir de situaciones peligrosas, porque cada vez que Nate Maness intentaba someterlo con alguna guillotina o algo salía perfectamente de una forma fácil y rápida. Y también necesitamos reconocer el esfuerzo de Nate Maness porque estuvo en situaciones que fácilmente pudieron haber sometido a cualquier otro peleador, pero aún así estuvo aguantando toda la presión de Jimmy Flick y fue bastante impresionante. Incluso por ahí vimos ciertas situaciones en las cuales también Jimmy Flick se puso muy al tiro, se puso al tú por tú con Nate Maness en el striking y estaba entrando un poco más agresivo para así pues tratar de llegar un poco más fácil a una distancia corta y a partir de ahí trabajar la sumisión. Pero a final de cuentas Nate Maness con este desempeño muy espectacular se estuvo defendiendo de estos intentos de derribo. De hecho, de 8 intentos de derribo de Jimmy Flick únicamente pudo concretar uno, entonces eso nos dice que también se desempeñó Nate Maness, pero en general creo que fue una pelea muy buena. Creo que Nate Maness tiene mucho talento y Jimmy Flick vaya que representa todo un peligro a ras de lona, pero bueno, al final de cuentas no logró concretar esa sumisión. La verdad es que no se le culpa porque Nate Maness tiene una defensa muy buena y tiene mucho aguante y mucho corazón. Entonces al final con una decisión unánime Nate Maness está llevando la victoria en la división de peso mosca de una forma muy espectacular. Iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso welter con la pelea de Josh Killam versus Adam Fujita, una pelea muy cerrada, muy riesgosa y que también estuvo bastante buena en cuanto a los intercambios, porque de inicio a fin estuvimos viendo mucha proposición por parte de los ambos peleadores. Adam Fujita estuvo explotando mucho sus patadas y Josh Killam pues estuvo entrando de una manera explosiva con los Superman Punch, pero en general creo que Adam Fujita estuvo abusando mucho de sus patadas, que es cierto que varias veces estuvo conectado de manera muy efectiva, pero al mismo tiempo creo que anunciaba mucho la patada, lo cual daba pie a que el contragolpeo de Josh Killam terminara entrando. Entonces debe de trabajar un poco más en su velocidad, porque de ahí en cuanto al daño sí estuvo ejerciendo bastante daño, porque es cierto que Josh Killam estuvo recibiendo varias patadas y a pesar de ello no mostró mucho daño, pero es que Josh Killam es un peleador muy agresivo, entonces no se le puede culpar a Adam Fujita pues el resultado que hubo en cuanto al daño, pero en general creo que hizo un desempeño muy bueno. Varias veces la patada terminaba en el rostro de Josh Killam y creo que eso fue parte en clave lo que hizo que le terminaran dando la decisión. Y algo que sí debería trabajar un poco más Adam Fujita es el hecho de explotar un poco más su distancia, porque tenía 13 centímetros más de alcance en comparación de Josh Killam y simplemente se mantuvo un poco más cauteloso. Y es cierto que Killam tiene mucho poder explosivo de knockout, pero al mismo tiempo estuvo recibiendo bastante daño. Adam Fujita en sus últimos enfrentamientos hemos visto que tiene bastante aguante, entonces creo que debió de haber confiado un poco más en su mandíbula y andar explotando la distancia con ese jab, porque varias veces lo estuvo utilizando y simplemente entraba, conectaba y se salía sin ningún tipo de problema. Josh Killam simplemente no lo alcanzaba una vez que Fujita se desplazaba, entonces creo que pudo haber explotado un poco más esto para dificultarle el trabajo a Josh Killam, pero pues a final de cuentas Adam Fujita estuvo machacando a Killam con las patadas y yo creo que en general fue una pelea cerrada, pero es cierto que al final Josh Killam estuvo desacelerando bastante y posiblemente eso también influyó mucho en su pelea. No sabemos si hubo algún tipo de lesión, no sabemos si las patadas de Fujita pues al final de cuentas consiguieron lastimar el brazo a Killam, lo cual dificultó más su golpeo, pero bueno, a final de cuentas Adam Fujita se está llevando la decisión dividida en la división de peso welter con una pelea muy cerrada. Seguimos con la división de peso mosca con la pelea de Azu Almavayev versus José Johnson, una pelea muy lineal. Pudimos ver a Almavayev controlando a José Johnson durante más de 11 minutos y a pesar de que no consiguió la finalización, me parece que fue un desempeño bastante bueno, pero a quien quiero darle un mayor mérito es a José Johnson, debido a que es un peleador que a pesar de que su fuerte no es a ras de lona, vaya que tuvo un crecimiento y tuvo mucha defensa en esta área y a cualquier otro peleador bien lo pudieron haber finalizado, pero José Johnson se estuvo defendiendo muy bien. Como bien les digo, son más de 11 minutos de tiempo de control, son demasiadas oportunidades en las cuales Almavayev estuvo intentando lograr la finalización, pero por lo mismo de los 20 centímetros más de estatura que tenía José Johnson, eso favoreció para que lo estuviera aprovechando para defenderse de el tiempo de control. Por ahí estuvo con los ganchitos de mariposa y también estuvo aprovechando con los pies en la cintura para andar dificultándole el avance a su Almavayev, quien también merece mucho reconocimiento porque a pesar de pues esta defensa tan buena que tuvo José Johnson, estuvo avanzando de una manera meticulosa, fría y no se desgastó. Una pelea bastante lineal, 30-27 en ese sentido, pero Almavayev se está mostrando muy dominante, muy bueno en su área, sabe cómo llegar a ella,
sale rapidísimo con ese intento de derribo, pero bueno, Jose Johnson no pudo hacer nada más. Eso sí, insisto, un fuerte reconocimiento por su buena defensa que tuvo a ras de lona, y con este resultado Sugar Mavayev se está llevando la victoria de una manera aplastante en la división de peso mosca. Avanzamos con la división de peso gallo con la pelea de Brady Hiestand versus Gary Anfield, una pelea que me va a ser complicada de definir en palabras porque tuvimos todo una guerra muy impresionante por parte de estos dos gladiadores. Como bien les había mencionado, son parecidos en absolutamente todo, y vaya que estuvimos viendo muchos intentos de finalización tanto por nocaut como por sumisión, y de una u otra forma se estuvieron salvando estos peleadores, y vaya que fue todo un espectáculo de inicio a fin de estos dos peleadores. Son todo un peligro, pero no fue hasta el tercer round que se fue a definir esta pelea porque Garrett Anfield ya estaba bastante agotado, y Brady Hiestand, a pesar de que se veía con mucho desgaste también y con bastante daño en el rostro, logró conseguir este derribo ante Garrett Anfield y terminó concretando esta mataleón. Fue muy impresionante que la lograra concretar por fin, porque no había sido la primera vez que había intentado someter a Garrett Anfield. De hecho, en total lo intentó 3 veces, y Garrett Anfield también tuvo un intento de sumisión, además de que consiguió un knockdown. Una pelea muy cerrada, se podía ir para cualquier lado. De hecho, en las tarjetas iban empatados con un resultado de 19 puntos por parte de los tres jueces. El primer round para Hiestand y el segundo para Anfield. Es un resultado bastante impresionante el que estamos viendo por parte de Hiestand, porque estamos viendo que a pesar de que reciba mucho daño, sigue siendo muy letal, y estoy viendo un peleador que sigue creciendo y que va a representar un gran peligro en la división de peso gallo. Y también Garrett Anfield, a pesar de que pues terminó con una derrota, sigue siendo un peleador que es de mucho respeto, de que está demostrando un crecimiento a pesar de que se está llevando la derrota, pero aún así creo que fue un desempeño bueno por parte de los dos peleadores. Una gran pelea que definitiva se va a llevar algún bono, pero nos estamos quedando con una finalización por medio de la sumisión por parte de Brady Hiestand en la división de peso gallo. Y qué pelea tan más impresionante. Y hablando de peleas entretenidas, nos vamos a la división de peso pluma con la pelea de Timmy Cuamba versus Lucas Almeida. Una super pelea, vaya que estuvo entretenida y pudimos ver mucha acción. Parecía que esta pelea iba a finalizar de una manera temprana con el poder de puños que tiene Lucas Almeida, pero Timmy Cuamba tiene una mandíbula de otro mundo. Recordemos que es un peleador muy joven de 25 años, y vaya que se nota esta juventud porque estuvo recibiendo mucho castigo por parte de Lucas Almeida, y a pesar de eso no lo finalizaron. Sufrió varios knockdowns, me parece que sufrió como 3 knockdowns en toda la pelea, y vaya que Lucas Almeida estuvo explotando al máximo la superioridad en las estadísticas de golpeo, como les había mencionado en la previa. Y Timmy Cuamba también estaba conectando varios golpes que fueron efectivos, estuvo aprovechando con el pateo, pero creo que debió de aprovechar un poco más con ese pateo, debió de salir un poco más agresivo porque tiene bastante poder de knockout. Pero Lucas Almeida, vaya que le estuvo haciendo la vida imposible con esa combinación sencilla de 1 y 2 golpes. Muchas veces entraban en un intercambio bastante desbocado, y Lucas Almeida me parece que sacaba la mejor parte. Timmy Cuamba se veía con mucho daño en el rostro, a pesar de que pues también estaba conectando de la misma manera. Quien tenía el daño muy evidente era Timmy Cuamba, y Lucas Almeida pues se vio muy experimentado, supo cómo administrarse y supo que pues muchas veces cuando tenía tocado a Timmy Cuamba debía de finalizarlo con el striking, pero Timmy Cuamba estuvo sobreviviendo, siendo muy inteligente, yéndose a ras de lona, lanzándose por el single leg y evitando que Lucas Almeida lo terminara noqueando. Y de hecho justamente al final del tercer round Timmy Cuamba terminó cerrando de una manera bastante dura, pero no fue suficiente. Los primeros 2 rounds eran más que claros para Lucas Almeida, e incluso el tercer round yo lo vi un poco más para Lucas Almeida. Es cierto que Timmy Cuamba cerró de una manera fuerte, pero yo siento que en los 4 primeros minutos quien estuvo dominando fue Lucas Almeida, y simplemente Timmy Cuamba cerró su fuerte. Pero pues quién sabe, al final de cuentas fue una pelea muy entretenida, estamos esperando una finalización, pero Lucas Almeida se termina llevando la decisión unánime de una manera muy espectacular, con su striking muy poderoso en la división de peso pluma. Y hemos llegado a la pelea coestelar en la división de peso gallo con la pelea de Douglas Silva de Andrade versus Mike Jones. Y qué maravilla de pelea, de verdad que estas son las peleas que nos encantan a nosotros los fanáticos, porque hubo muchísima acción, hubo mucho intercambio muy peligroso por parte de estos dos peleadores. Ambos son unos noqueadores, ambos tienen características físicas similares y tenían mucha musculatura, mucha amenaza de knockout. Y vaya que la estrategia de Mike Jones le dio muchos resultados, porque Silva de Andrade, como
bien lo habíamos mencionado en la previa, tenía 20 victorias por nocaut, lo cual claramente te dice que es un peligro en la pelea de pie, pero Mike Jones se la estuvo ingeniando porque su estrategia era mantenerse a una distancia bastante amplia y entrar cuando él quisiera de una manera rápida, conectar y salir, además de que también estuvo conectando mucho con el contragolpeo, y Silva de Andrade se estuvo viendo en varios problemas. Es cierto que tiene mucho guante a pesar de la edad que tiene, porque también es un factor que resaltamos mucho en la previa. Me pareció impresionante el aguante que tiene el brasileño y se estuvo destacando mucho en este sentido porque se le puso el tú por tú contra Mike Jones y hubo varios intercambios en los cuales tanto el brasileño como Mike Jones estuvieron consiguiendo bastante con su striking. Muchas veces vi a Silva conectar con estas rodillas y con las patadas, creo que fue lo que más destacó de este peleador, y varias veces vi que destanteó a Mike Jones con estas herramientas, y Mike Jones con esa derecha y con esos volados curvos, vaya que estuvo dominando en la pelea, y Silva simplemente se quedaba a recibir y se desplazaba, y posiblemente debió de entrar un poquito más agresivo, pero a decir verdad Mike Jones les puso un panorama muy difícil porque, como les digo, con el contragolpeo estaba haciendo un trabajo espectacular, y bien lo pudimos ver en las estadísticas de golpeo. Mike Jones salía superior que Silva, y sí se estuvo viendo mucho durante toda esta pelea, y vaya que Mike Jones se tuvo que ir con mucha cautela por todo ese poder de knockout del brasileño, y por eso pudimos ver una cantidad de golpes totales bastante baja. Y de hecho, si recapitulamos un poco la pelea, básicamente se basó en eso, en golpes de poder. Se basó más en que cada golpe contara para la pelea y estuvieran amenazando con apagarles las luces uno a otro, pero a final de cuentas se fueron a la decisión. Me pareció una decisión correcta. Me pareció que Mike Jones estuvo sacando la mejor parte, quien estuvo ejerciendo más daño, y eso sí, Silva de Andrade sí que estuvo amenazando varias veces con finalizar a Mike Jones, pero en general creo que el estadounidense estuvo sacando la mejor parte. Cerraron de una forma fuerte el tercer round, me gustó muchísimo, una pelea espectacular, y nos estamos quedando con una victoria de Mike Jones como ganador en la división de peso gallo en esta pelea tan increíble. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel, con la pelea principal en la división de peso mosca, con la pelea de Alex Pérez versus Tatsuro Taira. Una pelea que desafortunadamente acabó en un resultado o una finalización que nosotros no esperábamos, y sinceramente no es una finalización que a nosotros nos guste porque fue por medio de una lesión que sucedió cuando Tatsuro Taira consiguió un derribo, y Alex Pérez pues al parecer no pudo deslizar bien su pierna y todo el peso cayó sobre su rodilla, y al final de cuentas pues se terminó lesionando. De momento no sabemos exactamente cuál fue el daño que recibió Alex Pérez en la rodilla. Simplemente esperemos que se recupere pronto y que no sea nada grave, que simplemente haya sido un dolor fuerte, pero que no vaya a tener mayor repercusiones, porque de verdad es justamente lo que no queremos los fanáticos. Es cierto que es un deporte de combate, pero nunca le deseamos el mal a ningún peleador, nunca queremos que salga herido de gravedad. Entonces esperemos que Alex Pérez se vaya a recuperar pronto. Y en cuanto a las predicciones, pues vaya que fuimos bastante certeros con esta pelea, porque pasó todo lo que habíamos mencionado en la previa, ya que Tatsuro Taira es un striker un poco más estático, es un poco más que a un peleador que espera al contragolpeo, y Alex Pérez es alguien que es un peleador agresivo y que si le dan espacio, ese es el área donde brilla, y justamente Tatsuro Taira se estaba viendo en muchísimos problemas. Yo estaba con 2 rounds arriba para Alex Pérez por todo el striking que estaba teniendo, porque le estaban dando todo el espacio del mundo, y Alex Pérez estaba brillando de una manera muy espectacular en el striking. Muy pocas veces pude ver a Tatsuro Taira conectado de una manera efectiva. Realmente creo que la mayor parte, por no decir que el 90% de la pelea se le estaba llevando a Alex Pérez con ese striking que nosotros conocemos, con alto volumen de golpes, con bastante contundencia y con mucha agilidad para entrar. Y Tatsuro Taira se dio cuenta que si seguían con este ritmo básicamente iba a perder la pelea, así que decidió cambiar a su área de especialización, buscó el derribo, y fue muy impresionante por parte de Tatsuro Taira, porque ya que estaba en la posición de control en la espalda de Alex Pérez, que ya tenía ahí el candado bien formado con las piernas, además de que tenía un gancho en las piernas de Alex Pérez, estuvo haciendo una técnica que es la primera vez que la veo en las artes marciales mixtas. Se estaba jalando literalmente únicamente con el candado agarrado para así provocar que Alex Pérez se terminara cayendo, y pues efectivamente cuando lo hizo la segunda vez logró que Alex Pérez se cayera, pero fue justamente en ese momento donde pasó la lesión. Alex Pérez no pudo deslizar su pie, se quedó trabado, y entonces la rodilla recibió todo el peso de uno de los lados, y entonces fue pues algo muy desafortunado, algo que no nos gusta para nada que sucedan este tipo de cosas, estas lesiones, pero bastante contento en cuanto a la lectura que tuvimos de esta pelea. Fuimos muy precisos, pero pues a final de cuentas Tatsuro Taira está saliendo victorioso, no de la forma que nosotros esperábamos en la división de peso mosca.
Y señoras y señores, con esto llegamos al final del resumen del UFC Fight Night de Pérez versus Taira, evento que tuvo lugar el 15 de junio en el UFC Apex de Las Vegas, evento que hubo controversia desde el inicio porque se cancelaron dos peleas. Como bien saben, la pelea coestelar con Aliskerov fue removida debido a que Khamzat Chimaev iba a participar en el evento estelar de la siguiente semana, pero al final se terminó enfermando y decidieron agarrar a Aliskerov para sustituirlo en la pelea contra Robert Whittaker. Y también tuvimos la baja de Tagir Ulanbekov versus Joshua Van, una de las peleas más impresionantes que vamos a tener en esta cartelera, y fue porque Tagir Ulanbekov no dio el peso. Entonces al final de cuentas terminaron cancelando la pelea porque sí era una cantidad bastante grande de lo cual se había pasado en la báscula, pero en general nos quedamos con resultados muy positivos. Fue una cartelera más que entretenida, hubieron varias finalizaciones que fueron increíbles y hubieron desempeños espectaculares y una que otra decepción por ahí. Hay polémica porque por ahí hubieron varios piquetes de ojos con estos guantes que supuestamente son para que haya menos piquetes de ojos, pues parece que no están siendo nada efectivos en este tema. Y en cuanto a los resultados de nuestras predicciones, nos quedamos con 8 aciertos, un resultado muy positivo porque únicamente tuvimos 3 errores, que de hecho esas fueron las decepciones, pero bueno, es parte del juego, es parte de la UFC, parte de este deporte que amamos tanto todos nosotros, pero en general un resultado muy positivo, 8 aciertos y 3 errores de 11 peleas que tuvimos en esta cartelera. Vaya que estuvo entretenido, un final muy amargo por la forma en que Alex Pérez terminó perdiendo, que es por esta lesión, que esperemos que no sea nada grave, que se recupere pronto. Le deseamos lo mejor a Alex Pérez, es un gran peleador y es una gran persona, así que esperemos que se recupere lo más pronto posible y lo tengamos de regreso en la UFC. Y no olviden que si les gustó este episodio, si les gusta mi contenido, no olviden dejar su like, su comentario con toda la buena vibra, además de que digan de cuál fue su pelea favorita, y no olviden dejar su suscripción y seguirme en todas las redes sociales como @vainillaUFC para formar parte de esta gran familia amante de este gran deporte y de la UFC, porque estamos formando una comunidad de verdaderos fanáticos. Así que si tú eres uno de ellos, no lo dudes más y únete a esta gran familia porque te vas a sentir como en casa. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que me han estado brindando últimamente en todas las redes sociales. De verdad es algo increíble todo el apoyo que estoy recibiendo, así que de corazón muchas gracias, chicos, porque son los mejores y de verdad estamos formando una comunidad simplemente única. Así que de nuevo muchas gracias, y sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente Vainilla UFC se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.